Cordial saludos, compañeros. Siguiendo con las temáticas de exposición, mi nombre es Wilfrido Gutiérrez Ospino, de la ciudad de Santa Marta. Voy a hablarles de la temática que tiene que ver con las técnicas de muestreo en los procesos de investigación de mercado. Como requisito, en el módulo de marketing en escenarios estratégicos de la Universidad Urbe de Venezuela. Bueno, compañeros, tal como les había dicho, la temática a abordar en esta última parte del grupo que nos corresponde tiene que ver con las técnicas de muestreo en la investigación de mercado, la cual voy a abordar desde tres ópticas. Inicialmente un pequeño bosquejo teórico, en segunda instancia unos procesos cuantitativos de determinación de tamaños de muestra y al final una simulación con un caso específico para medir intención de voto de estudiantes en un proceso eleccionario en la Universidad del Magdalena. Tal como podemos recordar, en nuestro camino por la universidad, todo proceso muestral desde el punto de vista de la investigación de mercado tiene un objeto. Uno, estimar los parámetros ligados a la población, como sería la media y la varianza, con el ánimo de tomar decisiones a la luz de la investigación de mercado. Ese proceso muestral, como tal, tiene un camino, tiene un método. Para uno determinar tamaños de muestra, lo que inicialmente debe conocer es el tamaño de la población, vale decir, el número de elementos que conforman esa población a la cual queremos indagar o ocultar. En segunda instancia, uno debe tener muy claro el marco muestral, vale decir, aquel universo en el cual está inserto la población. Es el caso si quisiera hacer una investigación de mercado haciendo uso de correos o el teléfono. Bien sabemos que el mejor marco muestral para hacer una encuesta a nivel telefónico sería el directorio telefónico, con sus ventajas y desventajas. Lógicamente las desventajas, que hay personas que no tienen teléfono, pero partimos del hecho que el interés, la unidad de análisis como tal son estas personas. En tercer momento uno debe decidir sobre el tamaño de la muestra, cómo la va a determinar, si haciendo uso de métodos probabilísticos o no probabilísticos, lo cual miraremos más adelante. En cuarta instancia, un cuarto momento, es seleccionar los elementos de esa muestra que nos van a dar la información. Esto tiene que ver también con la derivación de los tipos de muestras, si son probabilísticos o no probabilísticos, que le explicaré más adelante. Y en última, esa selección de la muestra depende entonces de algunos aspectos que resumiré en una lámina en lo que sigue. Como le venía diciendo, las muestras pueden ser o bien probabilísticas o no probabilísticas. Para el caso de escoger o seleccionar las muestras, hay tres caminos. Una que tiene que ver con el muestreo aleatorio simple, que implica que todas las personas que conforman la población y en segunda instancia la muestra tienen la misma oportunidad de ser seleccionados. En un ejemplo que le voy a mostrar adelante son 16.460 estudiantes, vale decir que cada estudiante tiene la misma posibilidad de ser seleccionado. El muestreo estratificado, la segunda en importancia, tiene que ver cuando la población la homogenizamos acorde a algunas características propias de la población. Ese muestreo estratificado como tal, entonces si analizamos la ciudad de Santa Marta, bien sabemos que por ley los servicios públicos están categorizados del estrato 1 al estrato 6 y en materias de servicios públicos algunos usuarios pertenecen a ese régimen, los cuales se subsidian o no se subsidian dependiendo del estrato. Esa estratificación se hace teniendo en cuenta el peso que tengan al interior del total de elementos de la población, vale decir en términos porcentuales. El muestreo por conglomerado es para aquellas situaciones en las cuales no hay una homogeneidad de la información. Esa información como tal entonces toca hacer uso de otras técnicas. Por conglomerado, por decir algo, implica que debemos tratar en lo posible que buscamos variables que son homogéneas, agrupar esa población y no seleccionar individuos, sino que se seleccionan grupos. Al interior de ese muestreo por conglomerado también se puede agrupar, haciendo uso de la cartografía, las unidades, hogares, haciendo uso de
La parte de áreas, entonces bien sabemos que una ciudad se categoriza en sectores cartográficos, secciones, barrios, entonces geográficamente organizamos y seleccionamos pequeñas partes a su interior. Ese muestreo probabilístico se lleva a cabo haciendo uso de herramientas matemáticas, es el más indicado, es el más recomendado porque hay al lugar a demostrar si esa es la mínima prueba, el mínimo tamaño de muestra, a diferencia del no probabilístico, donde prima el juicio, la conveniencia o prorrateo que hace el investigador debido a la experiencia que ya tiene. Ese muestreo no probabilístico muchas veces entonces resulta más ventajoso que en el otro en la medida que se tenga experiencia como investigador. Para los que comenzamos en esta área es más recomendable hacer el probabilístico, porque tenemos que alguna persona nos puede objetar qué tan suficiente o insuficiente es la muestra y lo podemos soportar matemáticamente. Como le decía al comienzo, dependiendo si la población es finita o infinita, cada una de estas tiene un diferente estimador, una fórmula diferente de estimar. Por ejemplo, cuando la población es infinita, ¿cuál sería una población infinita? Cuando no conocemos el número de elementos que conforman esa población. Por ejemplo, para un biólogo es como muy difícil tener un quantum, o sea, el número total de insectos que existan en una región, entonces parte del hecho que esa población es infinita. Diferente para situaciones de las ciencias sociales, en las cuales, por decir algo, bien sabemos que la población a través de un censo sabemos cuánta población hay en el país, cuánta población hay en Santa Marta, cuántas empresas hay en Santa Marta, entonces son situaciones, al contrario, que son poblaciones finitas. Y como tal, entonces, si la población es infinita, la fórmula sería la que les presento acá y que tiene que ver con la ponderación de una variable z al cuadrado por la varianza poblacional al cuadrado dividido entre el error máximo permisible al cuadrado. ¿Qué sería esto de z? Serían los cuantil que se derivan de la tabla de la distribución normal para aquellas situaciones en las cuales uno considera que la población se distribuye normalmente. Son valores que salen de una tabla y que hay que tener presente bajo la definición de un nivel de confianza. La varianza poblacional nunca la vamos a conocer porque necesitaríamos haber hecho un censo, tener la media poblacional y tener esa varianza. Ante esa circunstancia, esa varianza se va a reemplazar por una ponderación de P por Q, que es haciendo uso de la distribución binomial y a la cual le vamos a dar la máxima probabilidad, P05, Q05. Y entonces esa limitación de que no conocemos la varianza se quitaría y entonces podemos hacer cálculo de la muestra haciendo uso de atributos. P sería éxito, Q sería fracaso. Para el caso de la población finita, la fórmula es casi igual, con la diferencia que estamos ponderando por n mayúscula, que es el tamaño de la población, las demás variables son las mismas. Lógicamente que aquí partimos del hecho que tenemos el conocimiento pleno de cuántos elementos conforman esa población. En la mayoría de las veces esta fórmula es la que más se utiliza en materia de investigación a nivel del doctorado en el cual estamos insertos y que con esta entonces tenemos la suficiencia y la validez, que es la mínima muestra con la cual podemos llevar a cabo el proceso de recolección de información. Lógicamente que hay errores, por ejemplo, epsilon ahí sería error que podemos cometer en la determinación del tamaño de la muestra. Puede ser errores derivados de ¿qué? De que estemos haciendo uso de una población equívoca, que estemos haciendo uso de formatos de encuestas no aptos para aplicar, entonces se pueden generar toda una serie de errores. Es el caso, por decir algo, si hiciéramos uso del marco muestral, el directorio telefónico, un error es que muchas personas no tienen teléfono, entonces la probabilidad que decíamos que todo el mundo tiene la misma probabilidad no sería tan cierta. El caso de personas que tal vez tengan el teléfono y en el momento de llamar no tengan activo el servicio, entonces son errores que se van generando. Y así entonces esta fórmula como tal la aplicaríamos en el ejercicio que vamos a ilustrar en relación con la intención de voto que decíamos antes. Continuemos con un ejercicio de aplicación que es lo que estamos planteando. Pensemos por un instante que alguna universidad nos contrata para llevar a cabo una determinación de tamaño de muestra porque está interesada en la intención de voto de los estudiantes hacia la elección de un estamento universitario.
En este caso estamos diciendo que sería a un consejo superior en relación con las universidades públicas. ¿Qué necesitamos tener entonces ahí en ese caso? Necesitamos tener, como le decíamos, el número de elementos que tiene la población. Entonces miren, aquí lo tenemos. Tenemos esa población por facultad y por programas, y nos está diciendo que en la Universidad del Magdalena, al cierre del 2016-1, hubo, o hay, porque todavía está activo el semestre, hay 16.460 estudiantes, una población muy grande para llevar a cabo un proceso de toma de información encuesta, y dice la teoría, tome una pequeña muestra, que es lo que se va a tomar aquí de esta población. Y si ustedes observan en la tabla, entonces tenemos como tres momentos: el total de estudiantes de la universidad, el total que tiene la facultad y el total que tiene cada uno de los programas. Estaríamos diciendo que entonces el muestreo sería como por etapa. Una primera etapa, el número de estudiantes de la universidad. Una segunda etapa tiene que ver con el número de estudiantes por facultad. Una tercera etapa, aquí con esta tabla que tenemos, sería el número de estudiantes que tienen los programas. Pero la determinación de la muestra no terminaría ahí, porque ustedes saben que cada programa tiene número de semestre, de primero, segundo hasta décimo. Entonces habría otro número. Entonces esto sería algo como por etapas en relación con la información que se tiene. Avancemos en este contexto entonces a hacer un cálculo de cuál sería la muestra aplicando la fórmula para una población finita. Y miren lo que debemos tener. Este sería como lo que teóricamente decíamos allá, lo estamos invocando ya con cifras. La población serían 16.460 estudiantes. El marco muestral sería el listado de estudiantes que debemos pedir, ¿dónde? En las oficinas de admisiones que tienen las universidades, donde está el registro. Y guardando derecho de autor, decir que la información que se pide se hará con uso exclusivo de la estadística y en ningún momento afectaría lo que tiene que ver con el secreto que cada quien guarda de su información. Y entonces esto lo haríamos bajo un nivel de confianza del 95%, un error del 4%, es decir, un nivel de confianza del 95% implica que el valor de z en la fórmula, acuérdense, z al cuadrado sería de 1.96, casi 2 desviaciones. Y en ese sentido, un procedimiento específico para seleccionar los elementos de esa muestra podría ser el muestreo aleatorio simple. En este caso, creo que invoqué, les dije que la información en la tabla refleja que está organizada por estrato, entonces se hará uso del muestreo estratificado por afijación proporcional. Vale decir, acorde al porcentaje que pese cada facultad, acorde al porcentaje que pese cada programa, así será el tamaño de la muestra. Quiere decir que entre más porcentaje tenga, la muestra va a ser más grande. Y avancemos y miremos cuánto fue que nos dice la fórmula, que de los 16.460 estudiantes es más que suficiente con encuestar única y exclusivamente al menos a 579 estudiantes. Algo que desde el punto de vista de la lógica de por qué se acude al muestreo y no al censo son factores de tiempo económico, y con esto estaríamos diciendo, bueno, son 579 estudiantes. La pregunta es, ¿cuáles son esos estudiantes? Tocaría organizarlo por estrato a nivel de facultad, tocaría organizarlo por programas y tocaría organizarlo al interior de cada uno de los semestres y seleccionarlo aleatoriamente. ¿Cuál sería el camino para llegar? Ya bien decía que puede ser haciendo uso de el muestreo aleatorio simple, otro sería el sistemático, que es lo que vamos a enseñarle en Excel, cómo escogeríamos esa información. Entonces, con la anuencia de que acá la persona que me asiste, mi compañera Alex del grupo, le pido el favor que se cambie de PowerPoint a Excel y miremos cuál sería el proceso. Acá tenemos la base de datos de todo lo que tiene que ver con los estudiantes de cada facultad y de cada programa. Alcémonos un poquito, Alex, regresemos al comienzo y miren que acorde al total nos está diciendo que la Facultad de Ingeniería tiene casi el 32% de estudiantes. Aquí. Eso representa, desde el punto de vista del tamaño de la muestra, de los 579, 183 estudiantes. Estos 183. Nos está diciendo que en la Facultad de Ingeniería debemos seleccionar 183.
Al interior de la facultad, acuérdense que están los programas, y los programas como tal nos está diciendo que de esos 183, en el programa de Ingeniería Agronómica, con seleccionar 15 estudiantes sería más que suficiente, haciendo el proceso aleatorio. Aquí lo hemos distribuido proporcionalmente. Si nosotros sumamos eso de las muestras por columna y programa, nos debe dar lo mismo. Ayúdame ahí, Ali, y bajemos y miremos que si nos cuadran las cuentas, bajemos, nos debe cuadrar, es el control que se debe tener. Miren, 579 si sumamos cada estrato de la facultad y si sumamos las muestras por programa. Eso implica entonces un ejercicio matemático, un ejercicio de acompañamiento de personas que manejen de esto la estadística, pero juren lo que no es difícil, es fácil. Es la parte que he querido presentarle muy sucintamente al interior del proceso de determinación de tamaños de muestra que nos compete en la parte de la investigación de mercado. Ya vendría lo que el compañero Alex expuso, que es la aplicación de encuestas, formatos o entrevistas, las diversas formas de recolectar la información. Lógicamente que aquí aplica la encuesta. Es a grandes rasgos lo que él ha expuesto en materia de acompañamiento de la estadística en un proceso de investigación de mercado. Le doy gracias a todos los escuchas y que mi Dios los bendiga por siempre.